Lo prometido es deuda y cumplimos, ahí nomás. Estamos con Aníbal Barcelona para a ver si aprendemos e incorporamos el contexto histórico. Le decía la otra vez fuera del aire que me acuerdo de esa novela espiritual que fue fue bestseller en un momento, que era La Novena Revelación, y que bueno, viste, esta cosa medio mística, y que decía que la primera revelación era comprender el punto histórico en el que uno estaba parado. Y me parece que eso se ve que es importante, porque creo que la cultura nos ha llevado a que no importa, nos vayamos olvidando, claro, ¿no? Como relativizando un poco ese punto histórico. Así es, sí, y también es cierto que siempre se nos quiere aparecer como que lo que acontece es nuevo, totalmente nuevo. En primer lugar, buen día, Renata. Hola, buen día. Viste, ya nos metemos sí. así de lleno, hay muchas cosas. Y hablábamos en el encuentro anterior de las continuidades históricas y muchas de las cosas que aparecen en el discurso de Trump, de Marco Rubio, ya están escritas en la historia, ¿no? Sí. Y por eso fuimos a esta cronología de las intervenciones extranjeras en América Latina de Gregorio Seltzer, para, bueno, en dos encuentros anteriores, esto como el público se renueva, claro, ¿no? Que sí. Y que por ahí dice, ¿quién es este muchacho, este chabón que está hablando de historia? Decimos que en dos encuentros anteriores hablamos del primer siglo de Estados Unidos y sus intervenciones en América Latina. Hoy no nos vamos a extender mucho en el tiempo, ni en el tiempo radial ni en el tiempo de la cronología, porque hacia fines del siglo XIX, 1898 precisamente, y 1903, que 1898 es la independencia entre comillas de Cuba, de España, del Reino de España, pero 1903 es la construcción del Canal de Panamá, ¿no? Importantísimo, claro. También, importantísimo. Y en el medio hay otro acontecimiento, que es la aparición de una empresa multinacional norteamericana que llamaba la United Fruit Company, que de ahí viene el término República Bananera, ¿no? Ajá. Porque estos tipos explotaban este fruto exótico. En esos tiempos, por lo general se consumía, siglo XIX, se consumía lo que se producía en el lugar. Claro. Las distancias las distancias y la falta de frigorífico en los barcos, era imposible trasladar, por ejemplo, bananas del Caribe a Estados Unidos, claro, a Nueva York. Por lo tanto, esta United Fruit Company empieza a explotar, y también empieza a explotar el tema de el traslado de esos frutos del Caribe, pero también no solo trasladaban, sino que imponían gobiernos. Como decía Galeano, Eduardo Galeano, era más importante el gerente de la Fruit Company en cada uno de los países que se instalaban que los presidentes, claro, que los gobiernos. Sí. Entonces, instalaban gobiernos, esto que venimos hablando, que saludamos a Alquilla ya que estamos, sí. Que hablamos de el envenenamiento de la tierra. Bueno, la Fruit Company fue pionera en esto de envenenar campos de cultivos, concentrar la tierra, despojar a los campesinos de sus espacios e imponer gobiernos a su antojo. No ocurrió esto en no menos de 9 países, y por lo tanto también instalaron los golpes de Estado, ¿no? En cada uno de estos países, principalmente centroamericanos. Pero empezamos por Cuba, sí, hoy, ¿no? A diferencia de otros países latinoamericanos que habían iniciado sus revoluciones e independencia a inicio del siglo XIX, Cuba recién lo logró a fines del siglo XIX, 1898, en un proceso que incluyó a otras colonias españolas, Filipinas, Guam y Puerto Rico. Difícilmente Cuba hubiera logrado esa independencia sin la participación activa de Estados Unidos. En esta revolución e independencia tuvo una participación
un poeta, José Martí, que tantas veces han sido mencionados en la historia de Cuba, que lamentablemente murió al inicio de ese proceso, creo que fue en 1895, no vio concretada la independencia de Cuba, pero ya Martí advertía de los riesgos que significaba independizarse de España con la asistencia de Estados Unidos. Decía así, dice, es un deber mío evitar, mediante la independencia de Cuba, que los Estados Unidos se extiendan por las Indias occidentales y caigan con mayor fuerza sobre otras tierras de nuestra América. Conozco el monstruo porque he vivido en sus entrañas, decía, ¿no? Digamos, él era periodista, poeta, sí. Había vivido también en Estados Unidos. Claro, difícilmente Cuba hubiera logrado la independencia sin la presencia de Estados Unidos, que ahí inaugura esto de falsear la historia a través de un supuesto atentado, ¿no? Así como... Las lógicas que vamos viendo, pensaba en esto, la modernización de algunas dinámicas opresivas y que para que parezca que, güey, ay, qué libertad que tenés, sos vos el que elegís, pero es lo mismo, ¿no? Nada más así que, bueno, más moderno, más individualista, pero estamos sometidos frente a esos poderes. Claro, y esto fue el hundimiento de un barco que se llamó un barco militar estadounidense, un acorazado, mejor dicho, que se llamaba el Marne, pero vaya coincidencia, en ese barco no había soldados estadounidenses. Era un barco estadounidense que estaba, la mayor cantidad de tripulantes eran cubanos y negros, ¿no? Sí. Entonces, eso incidió para que la opinión pública también dijera, bueno, hay que ir contra estos monstruos que torpedean nuestros barcos y vayamos contra España. Claro. Y bueno, y ahí, a partir de esa intervención, Cuba, en pocos meses, en 3 meses, Cuba se independiza. Esto fue en 1898. Y a partir de esa independencia, Cuba se convirtió en el patio de juegos y placeres de Estados Unidos. Acá recomiendo una película que por ahí la pueden llegar a encontrar, que se llama Soy Cuba, de un soviético, Mikhail Kalatazov. Es un documental de 1964 que refleja perfectamente lo que era Cuba antes de la revolución de 1959, ¿no? Sí. Entonces, bueno, acá también en este juego de Cuba, Cuba ya independiente de España, pero dependiente en un mecanismo neocolonial de Estados Unidos, la participación de los grandes monopolios como la United Fruit que recién mencionábamos, ¿no? Bueno, ¿en qué se ejercía ese dominio de Estados Unidos sobre Cuba? Bueno, había una independencia formal, pero Cuba había incorporado dentro de su constitución una enmienda que llamaba la Enmienda Platt, que reconocía el derecho norteamericano para manejar la política exterior de Cuba e intervenir al país para proteger la vida, la libertad, siempre la libertad, sí, está ahí, ¿eh? Y los bienes de sus ciudadanos. La gran mayoría de los terratenientes eran norteamericanos, ¿no? Bueno, ese lo dejamos en un momentito por ahí porque después lo vamos a retomar sobre el final. El segundo ítem es la construcción del Canal de Panamá. Habíamos dicho en envíos anteriores que para Estados Unidos era prioritario el manejo de las rutas oceánicas, como hoy a Trump también es prioritario, ¿no? No hay nada nuevo bajo el sol, decía un amigo, Hugo Ruano, compañero periodista, lamentablemente fallecido hace un par de años.
es la única vía de acceso entre el Pacífico y el Atlántico, era el Estrecho de Magallanes, que era una ruta muy insegura, muy inestable. Claro, era complejo. Y lejana para Estados Unidos. Sí. Por lo tanto, era menester para Estados Unidos tener un paso bioceánico ahí nomás. En principio se había pensado en Nicaragua, pero necesitaba obras de ingeniería más importantes, mayores inversiones, y se piensa luego en Panamá. Aquí aparece un proyecto francés a través de Ferdinand de Lesseps, el responsable del que había construido el canal de Suez, que había ligado el Mediterráneo con el Mar Rojo. Bueno, la obra se retrasó, empezó a haber investigaciones sobre esa obra porque se había logrado con sobornos para un lado. Rarísimo, ¿no? Fuera de lo común. Tanto en Colombia como en Francia. Entonces la obra se posterga por un rato y ahí quien aparece, el tío Sam, ¿no? En Estados Unidos. Dice, bueno, ya que los franceses no la van a hacer, vamos a hacerlas nosotros. Entonces, en 1903, Panamá todavía no era un estado, Panamá era un estado dentro de Colombia, era una provincia colombiana. Sí. Firman un tratado que se llamó el Tratado Herrán-Hay y Colombia rechaza los términos de la cesión de soberanía en favor de Estados Unidos y la explotación, el derecho de explotación por 100 años, ¿no? de ese canal de Panamá. Colombia venía de una guerra civil, así que la situación era muy compleja, ¿no? Ahí aprovechó la burguesía panameña, digo, de la provincia, como decir, bueno, hoy... Córdoba. Córdoba o claro, Mendoza, sí. ¿no? Decir, vamos a aprovechar que la situación del Estado, no le demos idea, ¿no? A Cornejo o a Yarlora. Vamos a aprovechar que la situación económica del país es difícil, compleja, y vamos a sacarle un jugo a una obra que detrás está Estados Unidos. Sí. Y tenemos la oportunidad de retomar esa obra que está paralizada por el Parlamento de Bogotá, ¿no? Y ahí fue que los separatistas panameños declararon la independencia. Detrás de ello, ¿en nombre de qué? De la libertad. La libertad de los panameños. La libertad, y detrás de esa libertad estaba Estados Unidos. Acá aparece por primera vez el término el patio trasero, ¿no? Bueno, esta relación turbulenta entre Panamá y Estados Unidos por el canal tiene también la aparición de Torrijos, un militar nacionalista que en 1977 firmó un tratado con Jimmy Carter, el presidente de Estados Unidos, que había derogado lo acordado en 1903 y marcó el fin de la jurisdicción de Estados Unidos, que fijaba al 31 de diciembre de 1999 como la fecha de devolución. Torrijos, después de esta firma, 4 años después, muere en un sospechoso accidente de avión. Bueno, acá también hay una obra de Graham Greene, ahora no me acuerdo, después lo voy a traer, porque hay una obra que Graham Greene fue un escritor muy cercano a Torrijos. Y bueno, y posteriormente el sucesor de Torrijos, que fue Noriega, termina siendo detenido por medio de George Bush, padre, acusado de ¿qué? Nada nuevo bajo el sol, nuevamente, acusado de narcotráfico. ¿Qué? Noriega. No, qué coincidencia, ¿no? Pero una cosa de locos, ¿eh? Y por último tenemos, ya estamos muy sobre el límite, ¿no? A ver, 5 minutos. 5, bueno. Sí. La United Fruit Company, ¿no? Que se crea en 1899. Es una compañía que la figura era Eli Black, la máxima figura, y fue la multinacional que patentó el modelo de golpe de Estado y dio nacimiento a las llamadas repúblicas bananeras. La empresa puso gobernantes en no menos de 9 países.
de esos 9 países son Costa Rica, Jamaica, Panamá, Honduras, Guatemala, Colombia, Ecuador, Cuba y República Dominicana. Si un gobierno se rebelaba contra los designios de la United Fruit, bueno, volaba por los aires, era cambiado. Cuando Fidel Castro y los revolucionarios de 1959 en Cuba tomaron el mando revolucionario y ordenaron la expropiación a través de la reforma agraria de tierras en manos de extranjeros o de las grandes extensiones de tierra. Entre ellas fueron expropiadas 8.000 hectáreas de la United Fruit, ¿no? Company. Y cuando en 1962, 4 años después, 3 años después, Estados Unidos intentó tomar por asalto la bahía de los Cochinos, 2 naves estadounidenses eran de los barcos blancos de la United Fruit Company. Los barcos blancos tenían una razón también para preservar la banana en el transporte, estaban pintados de blanco porque rechazaban los rayos solares. Claro, para que se mantuviera más fresco. Claro, exactamente. Y para terminar, quiero terminar con una, perdón la redundancia, con un poema que hizo el gran poeta Pablo Neruda sobre la United Fruit, que, perdonen, mi lectura de poemas no va a ser de lo mejor, pero bueno, se llama precisamente la United Fruit Company. Dice: cuando sonó la trompeta, estuvo todo preparado en la tierra, y Jehová repartió el mundo a Coca-Cola Inc., Anaconda, Ford Motors y otras entidades. La compañía frutera Inc. se reservó lo más jugoso, la costa central de mi tierra, la dulce cintura de América. Bautizó de nuevo sus tierras como repúblicas bananas, y sobre los muertos dormidos, sobre los héroes inquietos que conquistaron la grandeza, la libertad y las banderas, estableció la ópera bufa, enajenó los albedríos, regaló coronas de César, desenvainó la envidia, atrajo la dictadura de las moscas, moscas Trujillos, moscas Tachos, moscas Carías, moscas Martínez, moscas Ubico, moscas húmedas de sangre humilde y mermelada, moscas borrachas que zumban sobre las tumbas populares, moscas de circo, sabias moscas entendidas en tiranía. Entre las moscas sanguinarias, la frutera desembarca arrasando el café y las frutas, en sus barcos que deslizaron como bandejas el tesoro de nuestras tierras sumergidas. Mientras tanto, por los abismos azucarados de los puertos, caían indios sepultados en el vapor de la mañana. Un cuerpo rueda, una cosa sin nombre, un número caído, un racimo de fruta muerta derramada en el pudridero. Wow, bueno, qué herramienta tan maravillosa la poesía para describir. Así además cosas que son tremendas, pero que te dejan ahí esa siembra para que uno pueda comprender. Ojalá que podamos comprender un poco. Y pensaba en esto, en la modernización de los sometimientos, y hoy estamos viendo un despliegue de un cambio de época histórica, ¿no? Sí. Lo estamos viviendo, somos protagonistas, así que bueno, poder ver de dónde venimos a lo mejor nos ayuda a comprender un poco más dónde estamos. Muy bien. Bueno. Y en los próximos encuentros seguiremos avanzando en el siglo XX. En dos encuentros le daremos curso, y tal vez trayéndolo un poquito más a nuestras latitudes, ¿no? Sí. Para entender, qué sé yo, la guerra del Chaco paraguayo, donde también aparecían estos intereses multinacionales, y los pueblos que se desangraban eran los pueblos de nuestro sufrido continente, ¿no? Así como para la construcción del canal de Panamá quedaron cientos de miles de víctimas ahí bajo tierra,
sepultado por la explotación. Sí, totalmente, ¿no? Los cuerpos siempre son del pueblo. Gracias, Aníbal. Gracias. Nos encontramos la semana que viene para otra entrega de nuestra columna de historia. Gracias. A vos. Y nos vamos con este tema sugerido por Aníbal también, Playa Girón, Silvio Rodríguez. Compañeros